Mi padre eligió a su nueva esposa en lugar de mí. Nunca olvidaré ese día. Recuerdo el sonido de la puerta cerrándose detrás de él, y la manera en que mi corazón se rompió en 1000 pedazos sin que nadie pudiera recogerlos. No fue solo que se casara con ella, fue la forma en que me lo comunicó, como si yo fuera un accidente en su vida, un capítulo olvidable que debía cerrar. Todo comenzó años atrás, cuando todavía creía que mi familia era mi refugio. Siempre había estado cerca de él, buscando su aprobación, soñando con esos momentos que nunca llegaron. Y entonces apareció ella, elegante, segura, perfecta. Mi padre no lo veía como yo lo hacía, claro. Para él, ella era más adecuada, más brillante, alguien que encajaba en el molde que yo jamás podría llenar. Debes entender, cariño, escuché decir a mi madre mientras me miraba con una mezcla de lástima y autoridad, ella tiene todo lo que tú no tienes. Aquella frase quedó suspendida en mi mente como un eco que no podía ignorar. Esa noche me fui de la casa sin maletas, sin palabras, solo con un bolso y el corazón hecho trizas, sabiendo que mi mundo había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de confusión. Intenté mantener la cabeza en alto, fingir que no me importaba, pero cada gesto de mi padre, cada mención de su nueva vida con ella era un recordatorio constante de la traición que sentía. No había gritos, no había escenas dramáticas, solo un silencio doloroso que llenaba la casa, un vacío imposible de ignorar. Poco a poco, los cambios comenzaron a reflejarse en mi vida. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las reuniones familiares se volvieron incómodas y cada éxito mío parecía invisible para él. Mientras tanto, ella, su nueva esposa, ocupaba todos los espacios que yo había soñado para mí, su atención, su orgullo, incluso su afecto. La veía sonreír, brillante y encantadora, mientras yo me sentía cada vez más relegada a un rincón de mi propia historia. Recuerdo una tarde en particular, cuando fui a buscar a mi padre para hablar sobre un asunto familiar. Lo encontré en la sala, sosteniendo una copa de vino, con ella sentada a su lado, riendo de manera que me heló la sangre. La habitación estaba iluminada suavemente, pero todo se volvió gris para mí en ese instante. Sus miradas, sus sonrisas compartidas, el simple hecho de que yo ya no importaba, fue un golpe que no podía evadir. Decidí irme de la ciudad, buscar un lugar donde pudiera reconstruirme sin la constante sombra de su elección sobre mí. Me mudé a un apartamento pequeño, con paredes vacías que reflejaban mi sensación de pérdida. Trabajé turnos dobles, dormí poco y lloré mucho, pero poco a poco algo comenzó a cambiar dentro de mí. La tristeza que me consumía se transformó en una chispa de determinación. No podía cambiar el pasado, pero podía forjar un futuro que fuera solo mío. Empecé a invertir tiempo en mis pasiones, en aquello que siempre había dejado de lado buscando aprobación, la escritura, el arte, la música. Cada palabra que escribía, cada lienzo que pintaba, era un pedazo de mi alma que se liberaba. Cada éxito pequeño se convirtió en un recordatorio de que mi valor no dependía de la validación de mi padre ni de la aprobación de nadie más. Fue en uno de esos días solitarios, con la luz de la tarde entrando por la ventana de mi pequeño estudio, cuando entendí algo fundamental: su elección no me definía. Yo era más que la hija que no fue suficiente, más que la sombra de su orgullo. Yo era capaz de construir mi propia historia, de vivir de manera que nadie pudiera restar importancia a mi existencia. Poco a poco, mi vida comenzó a tomar forma. Los amigos que había descuidado vinieron a apoyarme, nuevas oportunidades surgieron, y aunque el dolor seguía allí, ahora tenía un propósito: demostrarme a mí misma que podía renacer, incluso de la traición más profunda. Y así pasaron los años. Nunca dejé de sentir la ausencia de la relación que había deseado con mi padre, pero tampoco dejé que su elección dictara mi felicidad. Aprendí a caminar con firmeza, a mirar mi reflejo en el espejo y sentir orgullo por la mujer que había llegado a ser, una mujer que ya no necesitaba la aprobación de nadie para brillar. El día que lo reencontré años después, en una gala donde yo ya no era la niña desplazada sino una mujer reconocida por su trabajo, supe que todo el dolor había valido la pena. La sorpresa y el silencio en su rostro, y en el de ella, fueron mi confirmación silenciosa de que el tiempo y la determinación podían equilibrar cualquier injusticia. Años después, la vida me llevó de nuevo a su presencia, aunque esta vez no como la hija que podía ser ignorada. La invitación llegó inesperadamente, una gala benéfica en la que mi padre y su esposa estaban como anfitriones principales.
Sentí un nudo en el estómago al leer sus nombres en la tarjeta, pero esta vez no era miedo, era curiosidad. Había pasado demasiado tiempo reconstruyéndome como para permitir que el pasado me intimidara. Cuando entré al salón, las luces brillaban sobre los invitados, risas falsas flotaban en el aire y los cristales relucían bajo la iluminación perfecta. Caminé con seguridad, cada paso resonando en mis propios oídos como un recordatorio de que ya no era la misma. Mi vestido sencillo y elegante me hacía sentir poderosa sin esfuerzo, mi cabello recogido, mi mirada firme, mi aura llena de determinación. Los primeros segundos fueron cruciales. Mi padre me vio primero, y su expresión fue un breve parpadeo de sorpresa y algo que se parecía mucho a culpa. Su esposa, por otro lado, me miró con esa sonrisa calculada, la que usa cuando teme que algo se le escape de las manos. Pero yo ya no era vulnerable. Cada uno de sus gestos me recordaba que el tiempo había equilibrado la balanza de manera silenciosa, sin que yo tuviera que hacer nada más que existir. Pasé por su lado, y el murmullo entre los invitados cambió. La curiosidad y el asombro eran palpables, mi presencia imponía respeto sin necesidad de palabras. Sentí el peso de todos los años de dolor, traición y reconstrucción transformarse en una calma implacable. No había necesidad de gritar, de llorar, ni de exigir reconocimiento. Mi éxito hablaba por mí. La noche avanzaba, y yo me movía entre los asistentes, respondiendo con cortesía y seguridad, sin mirar atrás. Fue entonces cuando lo vi, un lienzo que colgaba en la exposición de la gala, una obra que yo había creado meses atrás, ahora enmarcada entre los lotes más caros de la subasta. Su título era simple, pero cargado de significado: Renacer. Pude ver la reacción de ellos desde la distancia. La esposa de mi padre quedó petrificada, su sonrisa forzada se desvaneció por un instante. Mi padre, visiblemente nervioso, aclaró la garganta varias veces, incapaz de articular más que un balbuceo: nunca imaginé que, pero no completó la frase. Sus ojos me decían lo que sus palabras no podían, finalmente comprendían que la vida no se había detenido por ellos, que yo había seguido adelante y había logrado lo que ellos creyeron imposible. Fue en ese momento que sentí la presencia de alguien más, cálida y segura a mi lado. Era Jan, mi esposo, el hombre que había llegado a mi vida mucho después de todo aquel dolor, y que me había enseñado que el amor verdadero no se trata de aprobación ni de juegos de poder, sino de respeto, apoyo y compañerismo. Su mano rodeó mi cintura, y su simple contacto me dio fuerza para ignorar cualquier intento de intimidación emocional. La subasta comenzó, y mi obra se vendió por una suma que superó todas las expectativas. El aplauso del público, los flashes de las cámaras, todo se convirtió en un eco distante, porque yo ya no necesitaba la validación de ellos ni de nadie más. Cada moneda, cada elogio, era un recordatorio de que mi historia, mi dolor y mi lucha habían dado fruto. En medio de la multitud, vi cómo la esposa de mi padre intentaba recomponerse. Se acercó con una sonrisa que esta vez no podía ocultar del todo la incomodidad. Nunca imaginé, eres impresionante, me dijo con voz temblorosa. Yo la miré con calma, sin rencor, solo con la certeza de que había llegado a un punto donde nadie podía derribarme. Mi padre se acercó también, con el rostro marcado por años de decisiones que lo habían separado de mí. Sus palabras, cuando finalmente las dijo, fueron vacías: lo siento por todo. Pero yo ya no necesitaba su disculpa. Su arrepentimiento no podía reparar los años de dolor ni borrar las decisiones que me habían obligado a crecer sola. Sonreí levemente, con esa calma que solo llega cuando sabes que tu poder ya no depende de nadie más. Caminé de nuevo entre los invitados, observando cómo sus miradas me seguían. No había enojo ni venganza en mi corazón, solo una satisfacción silenciosa. Había cerrado el ciclo a mi manera, transformando cada herida en fuerza, cada lágrima en determinación. Y mientras Jan me acompañaba, sentí por primera vez que la historia que creyeron poder controlar ellos, la había escrito yo misma. La noche avanzaba y yo me movía entre los invitados con la seguridad de quien ha aprendido que la verdadera fuerza no se mide por la aprobación ajena, sino por la capacidad de levantarse después de cada caída. Cada mirada de sorpresa o incomodidad de ellos era un recordatorio silencioso de que el tiempo y el esfuerzo habían equilibrado la balanza de manera impecable. Finalmente, la esposa de mi padre se acercó, intentando llenar el espacio con palabras suaves: no esperaba verte así, tan fuerte, tan imponente.
La miré directamente a los ojos y, sin una pizca de resentimiento, le respondí: no es que sea fuerte, es que aprendí a sobrevivir, a renacer de lo que ustedes destruyeron. Su sonrisa se apagó. Por primera vez, entendió que mi poder no necesitaba validación externa, que mi vida ya no giraba en torno a sus decisiones ni a su opinión. Mi padre, incapaz de sostener mi mirada, bajó la cabeza. Su silencio lo delató, cada línea de su rostro hablaba de arrepentimiento tardío, de la comprensión de que había perdido algo que nunca podría recuperar. Intentó acercarse con un «lo siento, de verdad», pero la frase se perdió en el eco de los aplausos que celebraban mi obra, mi éxito, mi vida reconstruida. Me giré hacia Jan, y su mano en mi cintura me recordó que había elegido un camino distinto, uno lleno de respeto y amor auténtico. Juntos caminamos por la sala, saludando a los invitados y aceptando felicitaciones, mientras las miradas de mi padre y su esposa seguían cada movimiento, llenas de impotencia silenciosa. Era un triunfo sin palabras, elegante, inapelable. En ese instante comprendí algo crucial: no necesitaba humillarlos ni reprocharles nada. Mi éxito, mi presencia, mi renacimiento eran la respuesta más poderosa. Cada paso que daba, cada sonrisa calmada, era una declaración: yo había tomado mi vida, reconstruido mi historia y ya no había espacio para su manipulación ni para su control. Cuando la subasta terminó, mi obra principal, Renacer, se había vendido por una cifra que superaba todas las expectativas. La sala estalló en aplausos, flashes y elogios. Todos querían felicitarme, preguntarme por mis próximos proyectos, descubrir cómo había logrado llegar hasta allí. Y yo, por primera vez en años, solo sonreí. No por ellos, no por demostrar algo a nadie, sino porque había llegado a un lugar donde el pasado no podía tocarme. Mi padre y su esposa se quedaron observando desde la distancia, incapaces de acercarse a romper la barrera invisible de mi éxito. Su silencio era la confirmación de que la justicia no siempre llega con gritos o confrontaciones, a veces, llega con calma, con logros, con la demostración de que la vida que ellos intentaron controlar sigue su propio camino, más fuerte y más brillante que nunca. Al salir a la terraza para tomar aire, el viento fresco de la noche me envolvió. Jan me tomó de la mano y susurró: lo lograste, realmente lo lograste. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz profunda, completa. La historia de traición, abandono y dolor había llegado a su fin, no con venganza ni rencor, sino con elegancia y triunfo personal. Ese día entendí algo que nunca antes había comprendido: a veces perderlo todo es la única manera de encontrarse a uno mismo. Y yo lo había hecho. Había transformado cada lágrima, cada noche en vela, cada sentimiento de desolación en fuerza, creatividad y éxito. Había cerrado el ciclo a mi manera. Mientras caminábamos hacia el auto, dejando atrás la gala, las luces de la ciudad brillaban como testigos silenciosos de mi renacimiento. Ya no había necesidad de mirar atrás, ni de buscar aprobación, ni de revivir viejas heridas. Todo lo que había pasado me había llevado hasta este momento, fuerte, libre y dueña absoluta de mi propia historia. Esa noche cerré los ojos y respiré profundamente. No había lágrimas, ni odio, ni rencor. Solo gratitud por haber sobrevivido, por haber crecido, por haber renacido. Por fin, había dejado atrás la sombra de su elección y había emergido más brillante que nunca.